vamos a hacer un recordatorio entonces. Vamos a recordar que las letras que tenemos en cartera, letras por cobrar, estamos hablando de las letras por cobrar que la empresa le ha hecho firmar a sus clientes. Por lo tanto, hay operaciones que yo pueda realizar para efectos de que la cobranza sea más fácil y sea más rápida, o bien que yo pueda garantizar ciertos préstamos o financiamientos que estoy solicitando enviando estas letras. Por lo tanto, yo puedo mandar en cobranza bancaria las letras, pagar una deuda de los proveedores con letra o comprar mercadería con letras, y ahí vamos a denominar letras en garantía. Puedo garantizar un préstamo que estoy solicitando al banco con una letra. Puedo mandarlas en descuento para un pronto financiamiento y allí ya no generar las cuentas de orden y solamente va a haber una honorabilidad entre la empresa y el banco, de manera que la empresa se haga cargo del pago futuro. ¿Ya? Y este tema del protesto de letras se puede hacer en cualquier momento, tanto de las letras enviadas en cobranza, en garantía, en descuento o las que están en la propia cartera de la empresa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se hace esto? Una, porque en definitiva yo no puedo tener letras morosas o morosidad en mi activo porque me generan más utilidad y voy a pagar más tributo por eso. Entonces la idea es que yo haga un recurso sobre la incobrabilidad de las deudas incobrables y revise cuál es el deterioro que tienen las cuentas por cobrar. Hoy día en IFRS hablamos de deterioro de las cuentas por cobrar. En norma nacional se hablaba de incobrabilidad de las cuentas. Por lo tanto, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para que yo pueda llevar a resultado y rebajar de estas letras en forma indirecta, porque lo hacemos indirectamente con una pérdida por deterioro acumulado, de manera que pueda verificarse efectivamente qué porcentaje de esas letras van a ser pagadas por los clientes. Y de esa manera nosotros generamos un resultado más ajustado a la realidad. Y después, bueno, viene la tributación y vemos si hay diferencias que se puedan producir entre la contabilidad tributaria versus la contabilidad financiera y pagamos, aumentamos los gastos o disminuimos los gastos dependiendo de los alcances que nos haga el fiscalizador. ¿Ya? Siempre tenemos que tomar en cuenta que nosotros llevamos una contabilidad financiera, pero después vamos a tener el tema de los tributos. Y uno de los gastos rechazados es generalmente la incobrabilidad que se ha llevado a deudores incobrables y el día de hoy que hemos llevado a pérdida por deterioro de las letras por cobrar. ¿Ya? En algún minuto tenemos que repasar eso para que no se nos vaya la idea de la incobrabilidad, porque uno no puede pensar de que todos se van a aportar en el 100% y van a pagar sus deudas. Hoy día, menos que nunca, la gente no está pagando las deudas, está pidiendo prórroga, está pidiendo aplazamiento, no importa que le cobren intereses, pero está aplazando las deudas, tirándolas a las últimas cuotas que se debían, o bien que haya una cierta condonación de los intereses y las multas para ver si se puede pagar con el 10% de las FP, con los bonos que se están otorgando. Hoy día es mucho más compleja la situación económica del país y que esto se va a buscar mayor financiamiento por todas las vías. Y una de las vías es encontrar financiamiento a través del envío de las letras, pero los bancos también tienen que asumir una cuota de incobrabilidad de esas letras. ¿Puede producirse el castigo o recuperación de un protesto? Sí, yo puedo haber protestado una letra, porque recuerden, letras protestadas no significa letra castigada, todavía la tenemos en el activo. Todas las cuentas, letras en cobranza, letras protestadas, letras en descuento, letras en garantía, son todos activos corrientes aún. ¿Cuándo se van a traspasar
al lado de los gastos o del castigo cuando usted tome la decisión de darle la baja por deterioro o por incobrabilidad, ¿ya? ¿Y puedo recuperar? Sí, puedo recuperar. Entonces, si hay recuperación va a ser un ingreso y si hay castigo va a ser una pérdida para nosotros, ¿ya? Veamos. Si recuperamos, el dinero se va a ir al banco y vamos a descontar las letras protestadas y las vamos a saldar. Profe, una duda antes de que siga. ¿Cuáles son las acciones que yo tomo cuando protesto una letra? Las llevo en garantía, o sea, las llevo a la notaría y el notario me cobra a mí todos los gastos de protesto, o pueden venir protestadas desde el banco cuando yo las envíe en cobranza bancaria, cuando las envíe en descuento, cuando las envíe en garantía. Ellos me las mandan protestadas y yo las ingreso a esta cuenta de activo corriente letras protestadas y voy rebajando las que corresponden. ¿Ya? Ya, profe. Y por supuesto, pagar todos los gastos que corresponden. Entonces, si yo alcanzo a recuperar las letras protestadas, ingreso el dinero al banco, vamos a suponer que esta letra la protestó el banco y me va a generar un ingreso. También puede ocurrir que el banco no te las devuelva las letras, sino que te las proteste y te cobre, pero las deja él en su cartera. Pero otras veces también te la va a devolver protestada y va a devolverse a la cartera de la empresa. Por lo tanto, yo en este caso voy a suponer que me las pagaron y las descuento. Pero fíjense, aquí yo estoy generando una pérdida por deudores incobrables, que he llevado el castigo a letras protestadas, ¿ya? Y las rebajo de las letras protestadas. Y una estimación de deudores incobrables a letras protestadas. Entonces yo aquí hago la diferencia. Hoy día en Full IFRS hablamos de pérdida por deterioro de deudas incobrables, pero en norma nacional, en PCGA o en principios de contabilidad o en eso que aparecía en los boletines, se hablaba de una estimación. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer acá, genero mi pérdida, pero acá, cuando uso esta estimación de deudor incobrable, yo ya había castigado la letra anteriormente. Entonces, si les parece, me escapo un poquito, que después viene el factoring. Me voy a escapar un poquito voy a mostrarle, para que no nos quede la duda. Entonces, incobrabilidad de las letras por cobrar. Entonces, la incobrabilidad en el fondo se define como aquel porcentaje que los clientes no van a pagar de las letras que se comprometieron y que firmaron. Y por lo tanto es política de la empresa determinar cuánto es la incobrabilidad. Política de la empresa para fijar el porcentaje de incobrabilidad. ¿Ya? Entonces, hoy día hablamos bajo Full IFRS de la pérdida por deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Dónde se establece el deterioro? En la NIC 36, ¿ya? Y se refiere al deterioro de los activos. Entonces, cuando me dice deterioro de los activos, incluye tanto los activos no financieros como los activos financieros. ¿Ya? Entonces, un ejemplo súper simple. Vamos a hacer aquí, para que ustedes me puedan entender. ¿Qué se hacía antes? Deterioro, no. Deudores incobrables. Ya se me estaba hasta olvidando. A
estimación deudores incobrables. Ya, entonces, yo decía, ya supongamos que la deuda es de 500.000 y yo voy a establecer que el 20% de ellos no me van a pagar. Lo voy a colocar en la glosa. Se estima que el 20% de las letras por cobrar de 500.000 no serán pagadas por los clientes. Entonces, ¿qué hice yo ahí? Hice dos cosas. Primero, generé una cuenta de resultado negativo. Es decir, afecté el resultado, rebajé la utilidad. Y esta cuenta que está acá, estimación de deudores incobrables, es una cuenta complementaria a la cuenta que la originó, que sería letras por cobrar. Entonces lo voy a mostrar cómo va a aparecer acá. Entonces, si yo mirara mi activo corriente, dentro de las letras por cobrar van a aparecer los 500.000 y le voy a tener que descontar la estimación de deudores incobrables. Vamos a trasladar esta mejor para acá. Eso. Y en el fondo, cuando yo muestre esto dentro de mi activo, se supone que la cuenta es deudores por venta, parece, porque no tenemos la cuenta letras por cobrar. Entonces ahí lo que uno hace, lo netea y le muestra el valor neto. Es decir, en definitiva, la empresa tiene para cobrar efectivamente 400.000 de los 500.000. ¿Ya? Estas son cuentas complementarias que disminuyen indirectamente a una cuenta que se originó. Ahora, esto, norma nacional antigua, PSGA, boletines técnicos, por si alguna vez escucharon. Pero hoy día, en la actualidad, tenemos Full IFRS, NIC 36. ¿Ya? Entonces, hoy día, ¿qué hacemos? Igual establecemos un porcentaje de incobrabilidad, pero esta vez los mecanismos de la base para determinar el deterioro son mucho más estrictos a través de la NIC 36 porque yo tengo que dar plena seguridad que van a sufrir una baja en su valor estos clientes. ¿Ya? ¿Cómo podría? Por ejemplo, un factor externo, el cliente cae en quiebra. Entonces, si el cliente está en quiebra, ¿ustedes qué van a decir? El cliente no me va a pagar. Por lo tanto, allí yo tengo una evidencia, un fundamento para decir que incluso puedo llevar el deterioro del más del 20%. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar pérdida por deterioro de letras por cobrar. Le puedo poner así o deudores por venta. Fíjense, pérdida por deterioro acumulado de letras por cobrar. Entonces, puede ser el mismo valor que habíamos definido anteriormente. Entonces aquí la glosa se deterioran el 20% de las letras por cobrar por
quiebra anunciada por los clientes. Ya. Esta cuenta también es una cuenta de resultado y la otra también es una cuenta complementaria a la cuenta que la originó, que es letra por cobrar. Entonces, yo bajo Full IFRS voy a tener mi activo corriente. Aquí arriba podríamos colocarle activo circulante, porque así se llamaba antes. Circulante. Y vamos a colocar aquí activo corriente. Y vamos a colocar deudores por venta o comerciales, los 500.000, lo vamos a colocar ahí y le vamos a restar este y ahora me va a arrojar 0. Entonces aquí tengo letras por cobrar menos pérdida por deterioro acumulado de letras por cobrar. Entonces este era 500.000 y este era algo que no hice correcto. Entonces lo importante es que cuando yo represente en mi situación financiera, los deudores van a estar neteados porque va a haber esta pérdida de deterioro acumulado por letras por cobrar. Entonces, esto va a significar que yo voy a llevar, en ambos casos yo llevo una parte a resultado negativo, ya sea por pérdida, deterioro o incobrabilidad, y voy a generar una cuenta de... ahora, si estuviéramos en un balance 8 columnas, esta cuenta, le voy a colocar balance 8 columnas, esta cuenta va a aparecer dentro del pasivo, pero no es un pasivo, es una cuenta complementaria a la cuenta de activo que la origina. ¿Ya? Vamos a tener que ir aprendiendo ese lenguaje técnico porque a veces uno se cierra, no, esto es un pasivo, esto es un activo, y la verdad que no es un pasivo, estas son cuentas complementarias nomás, y por lo tanto van a ir neteando aquella que la originó. Profe, en ese ejercicio estamos asumiendo que el otro 80% el cliente nos los va a pagar. Sí, lo va a pagar, ¿ya? ¿Y qué pasa ahora si no te paga? ¿Ya? Supongamos que tú hiciste esta pérdida por deterioro y ahora quieres castigarlo. Tienes que castigar las letras, ¿cierto? La letra completa. La letra completa, porque finalmente no te va a pagar. Aquí yo estoy asumiendo que hay un porcentaje de incobrabilidad que no me lo va a pagar. Y por lo tanto, yo lo que tendría que hacer es después ir revisando si efectivamente me pagaron o no me pagaron el 20, porque también la cuenta que me va a quedar dentro del inventario son las pérdidas acumuladas, igual como las depreciaciones acumuladas, las amortizaciones acumuladas. Entonces, esta es la cuenta que yo después tengo que ir corrigiendo, porque si esto se va a resultado, se cierra el año, yo ya no la voy a tener. Ahora, si yo estoy haciendo los ajustes dentro del mismo periodo, por supuesto que puedo reversar este asiento, pero mientras no ya esté fuera del periodo, no lo voy a poder reversar. ¿Ya? Entonces, por esa razón, cuando uno castiga una letra, se tiene que dar cuenta si efectivamente puede utilizar directamente la cuenta pérdida por deterioro de las letras por cobrar o las deudas incobrables directamente. Y aquí rebajar, porque ya no va a ser una estimación, es un castigo. El castigo, en definitiva, es darle la baja a la letra o a cualquier activo, porque yo también puedo tener activos no financieros que los puedo dar de baja, ¿cierto? Que son los activos fijos. Déjenme colocar aquí. Este tema me gustaría después revisarlo bien. Ya. Entonces, habiendo explicado eso, vamos a pasar ahora al
factoring. En el caso del factoring, el factoring es uno de los mecanismos que se ha utilizado en la actualidad. Hubo un tiempo que había bastante uso del factoring, pero hoy día yo vuelvo a decir, con el tema de la desconfianza que se tiene del pago de las letras que se asumen, de repente es posible que las empresas también decaiga en términos de ofrecer o no ofrecer. Hoy día, bueno, la verdad que todo está complicado, así que, pero es un mecanismo donde a mí me van a financiar parte de la documentación, porque fíjense que yo antes mandaba letras, las que firmaba, las que estaban timbradas, las que se pagaba el impuesto. Hoy día yo voy a enviar como garantía para ese financiamiento facturas por cobrar, no letras por cobrar. Y esa es la diferencia entre una letra en descuento y una factura en descuento. Esto se trata de facturas. Y la factura también es un documento de prueba, según el abogado, es un documento que yo puedo llevar a un juicio. Importante hoy día que la factura tiene como 4 copias, ¿no? Y una de ellas es la que nos sirve, por supuesto que hoy día nosotros le pedimos la firma al cliente, el RUT. En el fondo, cualquier persona que recibe la mercadería tiene que colocar su firma y su RUT de manera que se garantice con eso la legalidad del documento. ¿Ya? Antes no tenía tantas copias una factura, hoy día sí tiene más copias que nosotros podemos utilizar para el tema de la cobranza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar facturas por cobrar que tengamos en la empresa, pendiente todavía de pago de parte de nuestros clientes que tienen 60, 90 días, y los vamos a llevar a esta empresa. Entonces, esta empresa, ¿qué va a hacer? Me va a recibir la factura y me va a notificar que las acepta y me va a pagar una cantidad menor, por supuesto, nunca va a pagar el 100% y la diferencia la va a considerar como una ganancia o me va a empezar a cobrar los gastos. Ahora, a medida que se vayan pagando las letras, se me va a ir descontando el pasivo que se va a generar. A diferencia de las letras en descuento, aquí sí se va a generar un compromiso que se llama acreedores por factoring y por lo tanto yo voy a tener en el pasivo la deuda con esta empresa. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de una empresa, tiene una factura para ser cancelada o vencimiento a 60 días por un valor de 1 millón de pesos mediante el contrato respectivo. Se la entrega a la empresa de factoring o banco, la que entrega de inmediato un monto de dinero equivalente al 90% de la factura. Ya. Entonces, este envío, ¿yo qué voy a utilizar ahora? Yo voy a utilizar una cuenta que se llame documentos en factoring. Ya no letras enviadas en cobranza, letras en descuento, ni letras en garantía, sino documentos en factoring, que yo sé que va a representar las facturas que yo he enviado a la empresa de factoring. Y las voy a sacar de letras por cobrar. Y el 90%, cuando la empresa me notifique que efectivamente me va a dar el financiamiento, yo voy a ingresar ese dinero al banco, voy a pagarle las comisiones que correspondan y aquí voy a generar un pasivo, acreedores por factoring. Y ahí tengo una diferencia también con las letras en descuento, porque las letras en descuento no media un pasivo por el compromiso del descuento, sino en este caso sí hay un compromiso. Entonces, cuando se cumple el plazo de los 60 días, la empresa de factoring cobra la factura, el cliente paga y directamente o no a la empresa que le dio la factura obtendrá un monto total porque la diferencia constituirá su ganancia. ¿Ya? Entonces, en ese minuto, cuando el cliente va a pagar la letra, la factura que he enviado al factoring, me va a decir
me va a notificar que ya la pagó para yo poder descontar el pasivo que tengo como acreedores por factoring. Ya. Esto, si ustedes revisan un link que está por allí de la Comisión para el Mercado Financiero, incluso por ley, como dice aquí, en el año 2005 se le dio paso a este mecanismo. Sí, además de ellos agregan una comisión porque van a tener que hacer la cobranza. Generalmente es por la cobranza que nos cobran. Entonces, esta ley de protección, porque la verdad que se metió en el tema financiero empresas, no necesariamente eran los bancos, y por lo tanto ustedes saben que eso también tenía que regularizarse. Si después al final pueden revisar esos links que están, les va a facilitar un poco más el conocimiento. Profe, y después cuando el cliente le pague al factory, ¿cómo rebajo la cuenta de pasivo? Inmediatamente se lo digo. Ay, no sé por qué me queda. Ya. Ya. Me voy a pasar a esta parte porque lo otro... Ya. Aquí yo les decía, si yo voy a llevar las facturas que están dentro de los clientes, deudores, o están en las cuentas por cobrar, ahí siempre se va a indicar en qué cuenta están las facturas. Voy a generar esta cuenta de activo corriente, documentos en factoring, contra los clientes. Y ahí envío los documentos. Una vez que me notifica la empresa del factoring que me va a descontar y que me va a dar el financiamiento, abono en el banco, pago los gastos financieros que correspondan y genero este pasivo. Fíjense, acreedores por factoring. Es decir, aquí me estoy comprometiendo con la empresa de factoring que yo les voy a pagar lo que ellos me anticiparon. ¿Ya? Este es el mecanismo de protección que tiene la empresa de factoring, la que le anticipó a usted el 90, el 80. No está definido, yo creo que la ley de repente define algunos montos, pero no está definido claramente. Y después, cuando la empresa del factoring le indique que el documento fue pagado, usted va a ingresar lo que reste, va a rebajar acreedores por factoring, va a rebajar los documentos y si aún queda, porque puede no quedar, y si aún queda algo a favor de la empresa, lo va a abonar, porque se asume que este acreedor es de factoring va a ser siempre un poco menor que el documento total porque no le van a dar, le van a dar solamente el 80, el 90, los gastos nunca van a ser igual o de repente sí pueden ser igual, pero es demasiada la usura y por eso existe esa ley para que pueda devolver algo al banco nuevamente. Y ahí con la letra, o sea, con la factura por cobrar, cuando se cobra por parte del banco al cliente o de la empresa de factoring, yo le pago el financiamiento que me había otorgado. ¿Ya? Ahora, se supone que estos financiamientos son mediante la duración de la factura. Pueden ser a 60 días, 90 días, igual como un crédito de consumo, que en vez de pedirlo al banco, yo lo pido en esta empresa, que no me dan el 100%, pero que me sirve de financiamiento más rápido y de liquidez. Entonces, estas eran las páginas que yo le decía, esta de la CMF,
donde aparece el factoring. Y ahí, bueno, dicen que cuál es el objetivo, que para que las empresas tengan mayor liquidez inmediata en sus negocios. Y aquí está la ley que se promulgó en el año 2005 y que avala estas operaciones de factoraje que le llaman, o para nosotros factoring, de manera que quede un poco más legalizado. Y la otra es de una cooperativa, que es un blog, o hay un artículo allí que se muestra qué es el factoring y cómo funciona. ¿Ya? Revisen de todas maneras porque les va a servir de apoyo. ¿Ya? Yo creo que es buen tiempo para que hagamos el descanso. Después vamos a hacer ejercicio de las letras. Yo les preparé unos ejercicios. Voy a tratar de subírselos ahora al aula para que los tengan disponibles. ¿Ya? Así que nos vemos en unos 15 minutitos.